Buenas noches, qué bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy retomaremos la segunda parte de la lección de la tribulación, donde lo dejamos la semana pasada en el inciso D. Qué bueno haber compartido con ustedes esta serie escatológica, donde el Señor nos ha bendecido con el conocimiento de la profecía bíblica. Inciso D. También el propósito de la tribulación será desenmascarar a Satanás. Sí, Él va a ser desenmascarado porque Él a través de los siglos ha engañado a las personas. En el periodo de la tribulación, Él también va a engañar al mundo poniéndoles un gobernante que la Biblia llama la bestia. Apocalipsis 12:12 dice así la Escritura: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo va a descender a esta tierra con una gran ira y el hombre va a darse cuenta las intenciones del enemigo que no son buenas para él, porque el enemigo va a ser echado del cielo, no se halló lugar para él. Él descenderá a la tierra con gran ira y quitará su máscara y el mundo se dará cuenta que Satanás es un engañador, que él es el maligno, el que durante todo el tiempo ha engañado a la raza humana para apartarse de Dios. Ya no tendrá máscara y uno de los propósitos de la tribulación será desenmascararlo a él. Inciso E y último de este tercer punto. El mundo será evangelizado totalmente. Sí, aunque usted no lo crea, en el periodo de la tribulación, la tarea de evangelismo va a ser totalmente satisfecha. Desde el día de Pentecostés y la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos, el mundo ha sido evangelizado. Según los entendidos, más de la mitad de la población del mundo actualmente no ha oído mencionar el nombre de Jesús. A pesar de los esfuerzos que ha hecho la iglesia y de la tecnología que tenemos al alcance, el mundo no ha sido alcanzado completamente. Pero ¿qué va a ocurrir? Nos damos cuenta que cuando ocurre algún terremoto o tragedia, todos tratan de acercarse más a Dios. En la tribulación, por el juicio, ocurrirá lo mismo. Muchos se volverán al Señor. Sí, muchas veces el ser humano es incomprendible o no lo podemos comprender. El ser humano, hasta que tiene el agua al cuello, se vuelve a Dios. Y muchas veces vemos estas tragedias que ocurren, y ahora que estamos en el COVID-19, con esta pandemia mundial, que es fácil hablarle a las personas. Todos hablan del Señor, ahora es fácil evangelizar, todos están susceptibles. Pero después de que pasan las cosas, después de que pasan las tragedias, el hombre se olvida del Señor y se aparta del Señor. Y eso lo vemos nosotros cotidianamente. Pero ¿qué va a pasar en la tribulación? Va a ser una tribulación tan grande, cual nunca la ha habido. Va a ser un remover de los cimientos, un remover de la tierra. Una tribulación terrible que va a venir sobre esta tierra, que el hombre va a volverse al Señor. Muchos lo van a conocer y podemos verlo nosotros en la Escritura, porque no es algo que nosotros creemos o es meramente una especulación. No, el Señor, a través de los 144,000 siervos, Él va a predicar el Evangelio sobre toda criatura. Esos 144,000 siervos del Señor, ungidos por el Espíritu Santo, que muchos estudiosos también dicen que van a ser hombres con un espíritu similar al del apóstol Pablo. Imaginémonos, 144,000 Pablos en el periodo de la tribulación. Hombres totalmente llenos del Espíritu Santo y dedicados al Señor. Ellos van a ser encargados de llevar el Evangelio a todo el mundo. Y dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, porque van a ser sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ellos van a ser los encargados de llevar el Evangelio a toda la tierra. También los dos testigos, en Apocalipsis 11, de 3 al 7, nos dice así la Escritura: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos,
Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que el Señor va a usar el testimonio y la entrega de los 144,000 y también la profecía de estos dos testigos para que el evangelio llegue a toda criatura. Vamos a ver qué dice también Mateo 24:14 referente a esto. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nos dijeron por mucho tiempo que nosotros éramos los que decidíamos cuándo el Señor quería venir, que en la medida que nosotros predicáramos el evangelio, el arrebatamiento y la venida del Señor iban a estar más cerca. Pero este versículo fue sacado de contexto. ¿Por qué fue sacado de contexto? Porque dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, todavía no será el fin. El fin será al final de la tribulación. Pero nos preguntamos, ¿el fin de qué? Bueno, el fin que está hablando la Escritura es el fin del gobierno gentil sobre esta tierra. Es el fin del tiempo de los gentiles que están horadando a Jerusalén. Y es el fin de la profecía de la semana que se le dio a Daniel. Entonces, en el periodo de la tribulación ocurrirá eso. Será el fin del gobierno gentil sobre este mundo. Será el fin de la prevaricación de los gentiles sobre Jerusalén y vendrá la segunda venida del Señor. Vemos entonces que en el periodo de la tribulación es el tiempo donde más personas se van a volver al Señor y se van a convertir a Él. Y eso podemos verlo nosotros en Apocalipsis 7, 9 y 10 y también en Apocalipsis 13 y 15, que dice así la Escritura. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos entonces que había una gran multitud que clamaba, una multitud de ropas blancas. ¿Esos quiénes son? El versículo 13 nos dice a nosotros quiénes son estas personas con vestiduras blancas, esta gran multitud que estaban delante del Cordero. Vamos a leer el versículo 13 que dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Vemos que nos dice aquí la palabra del Señor, que esta gran multitud son los que salieron de la gran tribulación. Sí, va a haber una gran multitud que se va a volver al Señor. En el periodo de la tribulación se van a convertir la mayor cantidad de personas por los juicios, por todos los terremotos, por todos los juicios que se avecinan sobre esta tierra. Muchos se volverán al Señor, más que en todo el periodo de la iglesia. Será una gran multitud que no se puede contar. Gloria a Dios por eso, porque el Señor tiene todo en sus manos y Él ha preparado este periodo de la tribulación para que muchas personas sean salvas y una gran cosecha de almas venga a los pies de nuestro Señor y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Punto 4. La batalla de Gog y Magog y Armagedón. Gog y Magog está contenida en Ezequiel 38 y 39 y ocurre a mediados de la tribulación. Muchos estudiosos la han ubicado antes de la tribulación
o antes del arrebatamiento. Pero como hablamos en la primera lección del arrebatamiento y la doctrina de la inminencia, no hay ninguna señal que deba cumplirse para que el arrebatamiento se efectúe. Si la batalla de Gog y Magog fuera antes del arrebatamiento, entonces eso anularía la doctrina de la inminencia, porque sabríamos que cuando esa batalla se da, estaría pronto el arrebatamiento del Señor. Por eso creemos que esa batalla va a ser a la mitad de la tribulación. Apocalipsis 16:16 es el único lugar en Apocalipsis donde se nos habla de Armagedón. Y dice así: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esa es la última batalla del periodo de la tribulación, porque tenemos la de Gog y Magog. Armagedón, ¿qué significa Armagedón? Ar, que es una palabra hebreo, significa montaña. Y Megiddo es una ciudad que quedaba al norte de Israel. Ar-Megiddo o Armagedón es lo mismo. La batalla será en la colina o monte de Megiddo. Ahí había una ciudad que miraba hacia un valle que se llama Jerreel o el valle de Ascalón. Ahí se reunirán los ejércitos para esta batalla sangrienta. Entonces debemos definir nosotros y darnos cuenta que Gog y Magog es una batalla a la mitad de la tribulación y que la batalla de Armagedón será a la mitad de la tribulación. Esta batalla de Gog y Magog no es la misma que habla Apocalipsis cuando en el milenio se levantan las naciones de Gog y Magog. No es lo mismo. Esa va a ser una gran revuelta sobre la ciudad de los santos, pero no es la misma batalla. Es una batalla totalmente diferente. Punto 5. El fin de la tribulación. Vamos a ver cuándo será el fin de la tribulación. Pero primero debemos darnos cuenta que la tribulación inicia después del arrebatamiento y termina con la segunda venida de Cristo. Ese va a ser el periodo de la tribulación, 7 años, que va a terminar con la segunda venida del Señor. Lo vemos en Mateo 24, 27 al 30, que dice así la Escritura: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas? O como en otras versiones dicen los buitres. Porque en la batalla de Armagedón va a haber tanta muerte que muchas veces estos animales carroñeros se juntan. Entonces nos está diciendo el Señor también que va a haber una gran muerte al final de la tribulación. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Vemos que este será el final de la tribulación, con la segunda venida de Cristo. Él vendrá con poder y gloria a gobernar en esta tierra. Será un gobierno donde todo será restaurado. Será un gobierno también sin precedentes en la historia humana. El versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí vemos también en este pasaje una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que el Señor está hablando del periodo de la tribulación. Mateo 24 hasta el versículo 34 nos habla del periodo de la tribulación. Pero ya en el versículo 36, si leemos detenidamente y el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos vamos a dar cuenta que hay una diferencia en el versículo 36, donde el Señor empieza a hablar del arrebatamiento, y vamos a ver eso muy claramente. En Mateo 24, del 36 al 42, dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vea qué importante lo que dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vea lo importante de esta escritura de Mateo 24. El versículo 31, que usted puede buscarlo, que está hablando del periodo de la tribulación, dice así: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Por qué dice que juntarán a sus escogidos? Porque esto será el final de la tribulación, donde el Señor va a juntar a todos los escogidos en el periodo de la tribulación, aquellos que le siguieron y están vivos. Pero eso va a ser en el periodo de la tribulación, dice que lo juntarán. Sus ángeles los va a juntar. Ahora bien, sigamos leyendo el versículo 40. Ya aquí nos habla del arrebatamiento, no nos habla de la tribulación, que es de Mateo 36 al 40, que nosotros podemos darnos cuenta que el Señor está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice así: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vemos aquí la importancia, porque en el versículo 31, que nos está hablando del periodo de la tribulación, dice que juntarán, pero en el versículo que nos dice a nosotros que el Señor tomará, que es en el versículo 40, dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Recuerde que en Juan 17:1 nos decía que el Señor vendría y se tomaría a sí mismo. Y aquí en Mateo nos hace la diferencia de que el Señor juntará con sus ángeles a los escogidos, que es en el periodo de la tribulación. Pero en el versículo 40 dice que el uno será tomado, porque el Señor va a venir a tomarse a sí mismo. Ahí vemos una diferencia entre los que van a ser tomados al final de la tribulación y los que van a ser tomados en el arrebatamiento, porque el Señor se tomará a sí mismo. Y dice el versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y para que nosotros ratifiquemos la doctrina de la inminencia, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Vea qué clara la Escritura, cómo nos da una separación entre lo que el Señor va a hacer con sus ángeles al final de la tribulación y el arrebatamiento. Porque dice el versículo 42 que no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eso se refiere al arrebatamiento. ¿Y por qué creemos con tanta certeza? Porque en la segunda venida sí vamos a saber el tiempo donde Él va a venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque según la profecía de Daniel y lo que nos habla Apocalipsis, tiene que venir un periodo de 7 años, que es la semana faltante de la profecía de Daniel, donde el Señor va a venir por segunda vez. Y nosotros sí sabríamos cuándo el Señor va a venir por segunda vez, porque tendría que pasar esa semana de sufrimiento. Pero en el versículo 42 dice: porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y eso es confirmando la doctrina de la inminencia, que Él puede venir en cualquier momento. Vemos claramente la separación entre el arrebatamiento, que es inminente, donde no sabemos la hora, y la segunda venida, donde sabemos que después de este momento de tribulación que va a pasar la tierra de 7 años, va a venir el Señor Jesucristo a la tierra. Gloria a Dios, porque Él nos da entendimiento, Él nos da sabiduría con su palabra. La gloria sea para Él. A través de esta enseñanza nos damos cuenta del amor de Dios al librarnos de todo este juicio, pero también la gran responsabilidad que tenemos de predicar a otros para que sean librados también de este juicio que se avecina y así puedan obtener la salvación. Somos bendecidos, somos dichosos de ser parte de este
evangelio que podemos predicar a toda criatura, que podemos llevar a otros, sabiendo que en el periodo de la tribulación se van a convertir muchos, porque los siervos del Señor, los 144,000 y los 2 testigos van a hacer su trabajo. Pero también en este periodo de tiempo, antes del arrebatamiento, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Somos dichosos y bendecidos de ser parte de esta tarea que el Señor nos ha dado para que muchos lleguen al conocimiento del Señor. Para mí ha sido una gran bendición haber compartido con ustedes estas enseñanzas escatológicas. Doy gracias al Señor por su amor y misericordia y también a los pastores del Centro Cristiano de Heredia por darme la oportunidad de transmitir este conocimiento de la profecía bíblica. Bendiciones a todos y nos vemos más adelante.